Y en esta ocasión pues me corresponde compartir con ustedes este precioso curso que es una exposición de la homilética. El mes pasado, cuando se anunciaba este curso, el pastor Ricardo dijo algo muy importante que se me quedó en el corazón y en la mente. Cuando estaba anunciando este curso dijo: hemos recibido tantas verdades en el Instituto Bíblico Jesucristo que estamos enriquecidos de tanta revelación y tanto conocimiento. ¿Verdad que eso es así? Hemos sido bendecidos. Pero este curso es para poder compartir de una manera eficaz lo que hemos recibido. Amén. Todo ese conocimiento que hemos acumulado con curso tras curso, tras curso, tras curso. Entonces necesitamos nosotros compartirlo, porque lo que de gracia recibisteis, de gracia hay que darlo. Y este curso de homilética, hermanos, nos va a capacitar, por así decirlo, para que podamos compartir todo el conocimiento que tenemos. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Uno de los libros que el pastor Bailey escribió es Literatura de la Sabiduría. Es un libro preciosísimo, uno de los últimos libros que el pastor Bailey escribió, en donde él explica el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés. Y acabo de terminar de leer este libro, le estaba comentando al pastor Ricardo, preciosísimo. Y me llamó la atención casi las últimas palabras que él escribe en este libro, Literatura de la Sabiduría. Y dije yo, pues esto está de acuerdo al curso que vamos a recibir esta semana. Escuchen lo que el pastor Bailey dice: es sabio poner las cosas en orden. Hemos sido creados por un Dios de orden. Y como tal, aprendemos a través de una secuencia ordenada. Por ejemplo, dice el pastor Bailey, en matemáticas, me llamó la atención esto, aprendemos las tablas en orden, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el orden de las tablas de aritmética? Aprendemos primero a sumar, después a restar, después a multiplicar y después a dividir. Así aprendemos. Y el pastor Bailey dice: esto se aplica a cada vía de aprendizaje. Y hermanos, para poder predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, nosotros debemos hacerlo, primero aprenderlo ordenadamente y luego exponerla ordenadamente para que pueda ser entendida. Amén. Gloria a Dios. Solo déjeme verificar cómo están mis aparatos por aquí. Ahí estamos. Muy bien. Quiero que oremos un momento y luego comencemos. Incline su rostro y oremos. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos reúnes una vez más en el Instituto Bíblico Jesucristo para continuar preparándonos como líderes para ser usados por Dios en este último tiempo y en el avivamiento final, Señor, de la iglesia que muy pronto iniciará. Gracias porque ahora tenemos la oportunidad de estudiar homilética
Y te suplicamos que el Espíritu Santo pueda ayudarnos, Señor, que aunque es un curso bastante técnico, Señor, donde aprendemos técnicas, no queremos que esto sea un curso muerto, sino queremos que tú nos des frecuentemente, Señor, remas, revelaciones de tu palabra, que tú vivifiques verdades preciosas, Señor, en este curso, para que seamos bendecidos y edificados, a la vez que seamos preparados y equipados para predicar y enseñar tu palabra. Ayúdame, Padre. Tú y yo sabemos que sin ti yo no puedo hacer nada. Por eso te suplico de corazón que seas tú el que fluyas para bendecir a tus hijos. En el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces tenemos en esta ocasión una exposición de la homilética, y para introducir este curso, hermanos, quiero decirles que la predicación de la palabra de Dios se encuentra entre los privilegios más grandes que el Señor le haya concedido o confiado al hombre. Es uno de los privilegios más grandes que un hombre puede tener en la vida, ser un predicador del evangelio. Yo les he dicho a los hermanos que si yo naciera 1000 veces, las 1000 veces querría ser un predicador de la palabra de Dios, porque es el privilegio más grande, o uno de los privilegios más grandes que el hombre puede recibir de Dios, pero al mismo tiempo es una de las responsabilidades mayores que el ser humano puede recibir. Dios ha escogido la locura de la predicación para dar a conocer a los hombres su vida, su naturaleza, su corazón. Esta revelación divinamente comunicada a través de la predicación puede conducir a los hombres a la salvación eterna de sus almas, librándolos del infierno, y también es capaz de transformarlos y conformarlos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así de importante es la predicación del evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. La homilética, creo que lo primero que debemos abordar en este curso es saber qué es homilética. Y debo decirles que en términos académicos, homilética es el proceso mediante el cual se elabora un sermón que comunica el mensaje de la palabra de Dios en forma entendible y fidedigna. Homilética es el arte y la ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Homilética estudia cómo organizar el material, obviamente el material bíblico y los auxiliares que se usen. Estudia cómo organizar el material, cómo preparar el bosquejo y cómo predicarlo efectivamente. Eso es lo que estudia homilética. Frank Vélez, uno de los maestros más connotados de homilética, en sus notas sobre este tema dice que homilética es la ciencia de la predicación, técnica de construir o preparar sermones. Gloria al Señor. La ciencia de la predicación, técnica de construir o preparar sermones.
La palabra homilética se deriva de la palabra griega homilía. De ahí extrajimos el término homilética, ¿verdad? Porque alguien puede decir, pero ¿de dónde se sacaron ese término homilética los teólogos y los maestros, ¿verdad? Pues esa palabra homilética se deriva de la palabra griega homilía, que significa plática moral o sermón, y tiene la idea de estar en compañía de. Una homilía es una plática moral, es un sermón, y tiene la idea de estar en compañía de. Obviamente, ¿verdad? Si se va a dar un sermón, tiene que darse a un grupo de personas. Pues esa es una homilía en el griego, y de ahí se deriva la palabra homilética. Ahora, la palabra homilía aparece en Hechos capítulo 20, verso 11. Allí dice: después de haber subido y partido el pan y comido, está hablando de Pablo, habló largamente hasta el alba y así salió. Y fíjense, hermanos, que esa frase habló largamente en el original se lee homileó largamente. O sea, lo que Pablo compartió fue una homilía. Él homileó largamente. Bendito sea Dios. Entonces, de allí se deriva la palabra homilética. Gloria a Dios. El proceso mediante el cual se elabora un sermón que comunica el mensaje de la palabra de Dios en forma entendible y fidedigna. Gloria a Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar en estas noches. Bueno, en su libro usted va a encontrar, no sé, creo que son como 10 u 11 temas. Y vamos a tratar en la medida de lo posible de seguir el orden del libro, aunque en la parte final yo le cambio un poquito por conveniencia personal y por hacerlo un poco más entendible y sencillo para la clase. Yo meto ahí unos puntos más, pero básicamente me rijo al orden en el que está escrito el libro de texto. Así es de que el punto número 1 es la importancia de la predicación. La importancia de la predicación. ¿Qué entendemos por predicación? Una definición sencilla de la palabra predicar es declarar el mensaje de Dios a otras personas con el fin de persuadirlas. Predicación es declarar el mensaje de Dios a otras personas con el fin de persuadirlas. Y fíjense, hermanos, que hay dos palabras griegas que se usan en el Nuevo Testamento para referirse al término predicar. Dos palabras griegas que se usan en el Nuevo Testamento para referirse al término predicar. La primera palabra es keruso, y quiero que le pongan atención a eso. La primera palabra que se traduce predicar en el Nuevo Testamento es keruso. Esta palabra aparece 61 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y saben qué significa keruso? Keruso significa proclamar como un heraldo con la sugestión de formalidad, gravedad y de una autoridad que demanda atención y obediencia. Es lo que significa la palabra keruso. Lo repito porque quiero dejar claro esto, porque es muy importante. Proclamar como un heraldo con la sugestión de formalidad,
gravedad y de autoridad que demanda atención y obediencia. Esta palabra queruso enfatiza la importancia que tiene el predicador. Mucha atención a esto. La importancia que tiene el predicador como un heraldo, como un mensajero, como un portavoz de Dios. ¿Cómo debe proclamar el evangelio un predicador? ¿Cómo debe enseñar la palabra de Dios un maestro? No con bromas y risas, no con chistes, sino queruso. Queruso hace énfasis en el predicador, en el heraldo, que debe actuar con la sugestión de formalidad, de gravedad y de autoridad que demanda atención y obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Miremos algunos ejemplos bíblicos de la palabra queruso. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Allí cuando dice predicando usa la palabra queruso, porque le está dando importancia al predicador, y en este caso Juan el Bautista es el predicador. La atención está en el predicador cuando se usa la palabra queruso como predicar. En Marcos 1, 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. Una vez más aparece la palabra queruso, predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El énfasis aquí no es hacia el mensaje, el énfasis aquí es hacia el predicador. Predicador. Se usa la palabra queruso para señalar la importancia o relevancia que tiene el predicador en el mensaje. Hechos 10, 42 también dice: y nos mandó que predicásemos, otra vez se usa la palabra queruso, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. El énfasis aquí en el término predicar está puesto en los predicadores, que en este caso son los apóstoles, porque usa la palabra queruso. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques. Es la palabra queruso, que prediques. La palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En el encargo de Pablo a Timoteo, el énfasis una vez más está puesto en el que predica. La palabra que se usa aquí es queruso, una palabra que enfatiza la importancia del predicador como un heraldo, como un mensajero, como un portavoz de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Pero vamos ahora a la segunda palabra griega que se usa para predicar, y es la palabra evangelizo. También la palabra griega evangelizo se traduce como predicar. Así como queruso se traduce como predicar, también la palabra evangelizo se traduce como predicar. Pero ¿cuál es la diferencia o por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo usó dos palabras para un solo término en español? Porque en la primera el énfasis está en el predicador y en la segunda
el énfasis está en el mensaje. En el mensaje. Amén. Y esta palabra evangelizo aparece más de 50 veces en el Nuevo Testamento y significa traer buenas noticias, anunciar alegres nuevas o proclamar las buenas nuevas, evangelizar o anunciar. Esa es la palabra evangelizo, que se traduce también como predicar. Esta palabra entonces enfatiza ya no la importancia del predicador, sino que enfatiza la importancia del mensaje que predicamos. Son las buenas nuevas de Dios al hombre. Amén. Veamos algunos ejemplos de esta palabra evangelizo. En el ministerio de Jesús, Lucas capítulo 4, verso 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Ahí aparece la palabra evangelizo, para dar buenas nuevas a los pobres, evangelizar a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, aquí el énfasis está puesto en el mensaje y en el poder que tiene el mensaje. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? La palabra queruso, que se traduce predicar, pone el énfasis ¿en qué? En el predicador, como un heraldo, como un portavoz. Le da la importancia, habla de la importancia que tiene el predicador. Pero la palabra evangelizo, que también se traduce predicar, pone el énfasis en el mensaje, en la importancia del mensaje. Son buenas nuevas. Y esto, como les dije, aparece en el ministerio de Jesús, pero también en el ministerio de los apóstoles. Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas, fíjense, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahí aparece esa palabra, predicar es evangelizo, porque el énfasis está puesto en el mensaje, en las buenas nuevas de Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 15, en la declaración de Pablo, dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Amén. De los que anuncian buenas nuevas. Allí aparece la palabra, tanto en donde dice cómo predicarán, es la palabra evangelizo, y también donde dice anuncian la paz, es la palabra evangelizo. Y por último, en el ministerio de Pablo, 1 Corintios capítulo 1, verso 17, dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. Ahí usa la palabra evangelizo, no usa queruso, sino usa evangelizo. A predicar el evangelio, las buenas nuevas, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El énfasis entonces está en la esencia del mensaje. Bueno, quiero cerciorarme que me estoy dando a entender. ¿Estamos comprendiendo? Predicar tiene dos palabras griegas: queruso, que pone el énfasis en el predicador, y evangelizo, que pone el énfasis en el mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, miremos ahora la importancia del ministerio de la predicación.
El ministerio de la predicación, hermanos, es sumamente importante. Y hay algunas razones que quiero mencionar sobre este punto, sobre la importancia del ministerio de la predicación. En primer lugar, la predicación es sumamente importante porque es el método que Dios ha elegido para compartir su palabra con la humanidad. ¿Qué les parece? Es el método que Dios ha elegido para compartir su palabra con la humanidad. En Tito capítulo 1 versículo 3 dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. En Lucas capítulo 10, también en el versículo 16, dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. De manera que la predicación es sumamente importante porque es el método que Dios ha elegido para compartir su palabra con la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, hermano, qué dicha, ¿verdad? La que tenemos nosotros de ser predicadores, ¿verdad? De tener el ministerio de la predicación o de la enseñanza, porque ese es el método que Dios ha escogido para comunicarse con la humanidad, para compartir su palabra con la humanidad. Número uno. Número dos, la predicación es importante porque prepara el camino en los corazones de los oyentes para que Dios se mueva con su Santo Espíritu. Repito, la predicación es importante porque prepara el camino en los corazones de los oyentes para que Dios se mueva con su Santo Espíritu, para que Dios toque las personas con su Santo Espíritu, para que Dios llene los corazones de las personas con su Santo Espíritu. La predicación prepara el camino en el corazón de los oyentes para que el Espíritu Santo entre, ministre, obre. Hechos capítulo 10 verso 44 y 45 nos lo dice. Allí dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, él estaba predicando en la casa de Cornelio, pero dice que mientras hablaba Pedro estas palabras, mientras él predicaba el mensaje, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que preparó el camino en el corazón de esas personas? El mensaje de Pedro, la predicación. Vaya si no es importante. Primera de Corintios capítulo 2 versos 4 y 5 dice Pablo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mientras Pablo predicaba, se desataba el poder de Dios sobre la vida de los oyentes. De manera que cuando estos se convertían, hermanos, la fe de ellos estaba fundada primero sobre la palabra que Pablo predicaba y segundo sobre el poder que se desataba por medio de la predicación de la palabra de Dios. Amén. También el ministerio de la predicación es importante porque puede producir fe para salvación. Si nosotros queremos que las almas se salven,
tenemos que predicar. El ministerio de la predicación es sumamente importante porque puede producir fe en las personas para su propia salvación. Primera de Corintios capítulo 1 verso 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Estaba pensando en eso. Fíjate que la predicación es una locura, hermanos. Amén. Entonces, óigame pues, si la predicación es una locura, ¿qué son los que predican? Locos. Pero sabe que a Dios le agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación. A Él le agradó salvar a la humanidad por la locura de la predicación, ¿verdad? Por estos locos que andan por ahí gritando. Sí, gloria al Señor. Porque la predicación produce fe para salvación. Hechos capítulo 4 verso 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra, fíjese, muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. La primera redada que se agarró Pedro después de Pentecostés, 5,000 con un solo mensaje. Pero dice que los que habían oído la palabra creyeron y fueron salvos, 5,000 personas. Entonces, la importancia del ministerio de la predicación se ve en que puede producir fe para salvación. También porque puede producir fe para sanidad. Hechos capítulo 14 versos 7 al 10 dice: y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oyó hablar a Pablo, oyó predicar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Yo les pregunto, ¿de dónde le vino la fe a este hombre? Del oír la palabra de Dios. Y Pablo se dio cuenta que tenía fe para ser sanado y dice: viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Gloria a Dios. El ministerio de la predicación es importante porque puede producir fe para señales, para que se realicen señales. En Marcos 16, 17 y 18 y también el verso 20 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Escuchen, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Pero qué salieron a hacer ellos? A predicar, a predicar. Gloria a Dios. Es importante la predicación, el ministerio de la predicación, hermanos, porque es el método que Dios ha elegido para compartir su palabra con la humanidad, porque prepara el camino en los corazones de los oyentes para que el Espíritu Santo se mueva, porque puede producir fe para salvación, puede producir fe para sanidad, puede producir fe para señales, Y esto porque, como hemos dicho hace un momento, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Amén. Vamos ahora
y veamos que Dios ha escogido hombres y también mujeres. Cuando hablo de hombre, estoy hablando genéricamente. Hombre y mujer. Dios ha escogido hombres para la predicación del evangelio. Qué maravilloso. Gloria al Señor. Saben, estaba pensando hace unos días en una de las iglesias en el hogar que atiendo. Estaba hablando acerca de que fuimos comprados por precio con los hermanos. Y de pronto bajó a mi mente el pensamiento de que si el Señor hubiera querido comprarnos con oro, yo les dije a los hermanos, le hubiera dicho a una legión de ángeles: miren muchachos, llévense una piedra de oro cada uno a la tierra y vamos a ir a redimir a la humanidad, porque en el cielo hay mucho oro, ¿verdad? Pero dice que somos comprados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Y lo mismo digo del evangelio. Si el Señor hubiera querido, le hubiera dicho a un séquito de ángeles: miren, vamos a ir a predicar el evangelio en la tierra para que las almas se salven. Pero no, Dios ha escogido hombres para la predicación del evangelio. Bendito sea el Señor. Miremos algunos ejemplos. Cuando Cristo subió al monte y amó a los que Él quiso, su propósito fue que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Marcos capítulo 3, verso 13 al 15 dice: después subió al monte y amó así a los que Él quiso. ¿Qué clase de seres eran los que Él llamó así? ¿Ángeles? Hombres. ¿Sí? Y vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hombres. Mateo capítulo 10, versos 5 al 7 también dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y oiga, y yendo, ¿qué dice? Predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la tarea principal que Dios le ha encomendado a la iglesia. Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Quiénes son los que tienen que predicar el evangelio? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Gloria al Señor. Bueno, debido a la importancia de la predicación, Dios desea, Dios anhela preparar y enviar un ejército de predicadores y maestros por todo el mundo. Hermanos, debido a la importancia de la predicación y a lo que la predicación puede hacer en la humanidad, lo que la predicación puede cumplir en el mundo, Dios anhela preparar y enviar un ejército de predicadores y maestros por todo el mundo, como sucedió en los días de David. En el Salmo 68, versículo 11, para consolación y ánimo de mis hermanas mujeres. Aquí tenemos varias hermanas preciosas. Mire lo que dice Salmo 68, 11: el Señor daba, ¿qué daba? Palabra, y había grande multitud de las mujeres.
de las que llevaban buenas nuevas. Gloria a Dios. La mujer ha sido tomada en cuenta por el Señor. En algunas culturas del mundo la mujer ha sido ignorada, puesta a un lado. Pero en la cultura del reino de Dios no es así. Para la predicación del evangelio el Señor ha decidido tomar en cuenta a mujeres, como sucedió en los días de David, pero también como sucedió en los días de Josafat. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versos 7 al 9 dice: al tercer año de su reinado, este hombre Josafat envió sus príncipes, Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y oiga, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Gloria a Dios. Debido a la importancia de la predicación, el Señor anhela preparar y enviar un ejército de predicadores y maestros por todo el mundo, hombres y mujeres. Alabado sea el nombre de Dios. Su corazón, el corazón de Dios, todavía está clamando como clamó en los días de Isaías. ¿Qué dijo en los días de Isaías? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Amén. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Nuestro Señor aún siente compasión, hermanos, por las multitudes, porque están desamparadas como ovejas que no tienen pastor. El Señor anhela enviar obreros a su mies, como dice Mateo 9:35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha. ¿Qué más? Mas los obreros, pocos. ¿Y cuál fue el consejo o la exhortación del Señor? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, que envíe hombres y mujeres capacitados, equipados a predicar y a enseñar su palabra. Gloria al Señor para siempre. En este punto Pablo hace un razonamiento interesante en Romanos 10, versos 13 y 14. Oigan lo que dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero luego añade: pero ¿cómo invocarán? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? No se puede invocar a alguien en quien no se cree. Si se va a invocar a un Dios es porque se cree en ese Dios. Y aquí dice Pablo: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Y luego termina diciendo: pero ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Es necesario entonces predicar. La predicación es sumamente importante en este mundo. Alabado sea el nombre de Dios. Muy bien, vamos ahora y veamos
cómo la predicación es una gran responsabilidad. Sí, la predicación es una gran responsabilidad. Esta responsabilidad es evidente cuando leemos la gran comisión que le fue dada al profeta Ezequiel. Leamos lo que dice Ezequiel capítulo 3, versículo 17 al 21. Oiga lo que dice. Esta es la gran comisión de Dios a Ezequiel. Le dice Dios: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre, ¿están oyéndome? Su sangre la demandaré de tu mano. Es una gran responsabilidad. Si hemos sido llamados a predicar, tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, el Señor nos va a pedir cuentas. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Tenemos que predicar, los que hemos sido llamados a ese ministerio. Ahora viene el lado positivo. Si el justo, bueno, todavía es el lado negativo. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú, predicador, predicadora, habrás librado tu alma. Aquí vemos, hermanos, que el predicador es llamado a ser un atalaya, un centinela, haciendo guardia, y es responsable de declarar la palabra de Dios al hombre. Dos cosas importantes se ven aquí. Primero, el predicador debe estar atento a la voz de Dios, y segundo, debe ser fiel en comunicar lo que Dios le ha dicho. En algunos ejércitos la pena de muerte ha sido aplicada a soldados que se durmieron durante su turno de centinela. Qué terrible. En forma similar, Jonás casi pierde la vida porque se negó a llevar el mensaje a la nación de Nínive. Casi, por un poquito. Amén. Así es que la predicación es sumamente importante, y Dios está levantando un ejército de predicadores, pero el predicar es una gran responsabilidad. Otra cosa importante para el predicador es que no solo debe oír la voz de Dios y ser fiel en comunicar el mensaje de Dios, sino que debe poner en práctica lo que predica. Amén. El predicador no solamente debe oír el mensaje de Dios, no solo debe predicar el mensaje de Dios, también debe vivir el mensaje de Dios. Amén. Un ejemplo de esto tremendo lo encontramos en la vida de Moisés. Éxodo capítulo 4, verso 24 al 26. Escuchen esto, hermanos, qué tremendo. Dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa
de la circuncisión. La historia es esta. Dios había escogido a Moisés para que llevara un mensaje de liberación a Israel en el desierto. Se había aparecido a Moisés en la zarza en el monte Horeb y le dio el mensaje, le dio la comisión: ve y liberta a mi pueblo de la esclavitud. Y entonces Moisés, obediente, dijo: está bien, Señor, allá voy pues. E iba con el mensaje de Dios a libertar a Israel. Y de repente Dios le sale al camino y lo quiere matar. ¿Cómo compaginamos esas dos ideas? Señor, bueno, y no me estás mandando pues, y ahora me vas a matar en el camino. Sí, porque sabes, tú tienes que vivir el mensaje que vas a predicar. Le vas a ir a llevar el mensaje a Israel, que es un mensaje que incluye el pacto que yo tengo con ellos, por el pacto que yo hice con Abraham, el padre de ellos, es que yo los voy a libertar. Y tú vas a ir para hacerles ver que yo hice pacto con Abraham y que voy a cumplir el pacto con Abraham, sacándolos de la esclavitud egipcia. Está bueno, Señor, pero acuérdate cuál fue la señal del pacto. ¿Cuál era la señal del pacto? La circuncisión. Esa era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Pero Moisés no estaba cumpliendo el pacto, no estaba obedeciendo la señal de la circuncisión. Todo incircunciso iba él con su familia a predicar. Y Dios le sale en cuello y lo quiere matar. Pero Séfora inteligentemente entendió el mensaje y fue a traer un cuchillo y dijo: hay que circuncidar aquí a todo varón de la familia, y solamente así cumpliremos el mensaje, cumpliremos el pacto y estaremos obedeciendo el pacto de Dios. Y ahora sí, habiendo obedecido, vamos y prediquémoslo pues. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, el predicador no solamente tiene que oír el mensaje de Dios, predicar el mensaje de Dios, tiene que vivir el mensaje de Dios, obedecer el mensaje de Dios. Gloria a Dios. Este es un peligro. El predicador desobediente puede convertirse en un religioso hipócrita que tiene seguro el juicio de Dios sobre su vida. Amén. Es delicado. Jesús reprendió duramente a los escribas y a los fariseos que predicaban y enseñaban la palabra de Dios en su época. En Mateo capítulo 23, verso 13 al 33, y no vamos a leer toda esa gran porción porque es larga, pero en esa porción Él los llamó hipócritas, ciegos, guías de ciegos. Fíjese. Insensatos, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Así trató el Señor Jesús a los predicadores de la época, a los escribas y a los fariseos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ellos decían, pero no hacían. Amén. Ellos predicaban, pero no vivían lo que predicaban. Entonces Jesús fue duro con ellos. Entonces debemos vivir el mensaje que predicamos. Cuidado. Algunos hermanos han tenido revelaciones del infierno y han visto que probablemente el más terrible de los juicios es el que cae sobre aquellos que fueron falsos e infieles predicadores. Parece que el sufrimiento más terrible en el infierno lo experimentan los predicadores que van ahí. Fíjese, qué terrible, es una gran responsabilidad. Lucas capítulo 12, verso 47 y 48 dice:
Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá, ¿qué recibirá? Muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Santiago capítulo 3 verso 1 nos muestra lo serio y delicado que es enseñar estando uno mal con Dios, o enseñar conceptos erróneos. Santiago dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si vamos a predicar el evangelio, número 1, vivámoslo. Y número 2, asegurémonos de que estamos predicando la verdad. La verdad. Que estamos enseñando la verdad, lo correcto. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, pero no debemos desanimarnos. Ánimo. Porque ya los estoy asustando. Pero ánimo. También debemos saber que muchos han tenido revelaciones del cielo y de las grandes y maravillosas recompensas que les esperan a los predicadores y a los maestros fieles. Hermanos, hay grandes y maravillosas recompensas para aquellos predicadores y maestros que seamos fieles. Saben que cada alma ganada será sumada a nuestra recompensa en gloria y en gozo eterno. El apóstol Pablo entendía esto, por eso escribió 1 Tesalonicenses capítulo 2 versos 19 y 20. Allí dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Fíjense, Pablo está diciendo que las almas que él ganó eran su esperanza, eran su gozo, eran su corona, eran su gloria. Fíjese, hermano. O sea, ser un predicador, ser un maestro de la palabra en el sentido correcto, de buena manera, es lo mejor que podemos hacer en la vida. Y seremos recompensados de una manera indecible, indescriptible en los cielos cuando lleguemos allá. Es más, creo que fue el ángel Gabriel el que le dijo a Daniel algo hermoso al respecto. En Daniel capítulo 12 versículo 3, el ángel le dijo: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, o sea, los maestros de justicia, los que enseñan la justicia a la multitud, brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Qué maravilloso. El Señor mismo enfatizó la recompensa que les espera a aquellos que fielmente predican y enseñan la palabra de Dios en Mateo 5:19. Cristo dijo: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, que obedezca y los enseñe, ¿qué dice? Será llamado grande en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que
Ser un embajador de Cristo y predicar acerca de las inescrutables riquezas de su palabra es un gran privilegio, gran privilegio. Sin embargo, debemos estar conscientes también de que es una gran responsabilidad. ¿Entendimos esos dos puntos? Un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, terminamos el punto número 1 de el orden en el que encontramos en nuestro libro de texto. Y vamos al punto número 2. La preparación para ser un predicador. La preparación para ser un predicador. Existen ciertos requerimientos que deben ser cumplidos antes de que alguien pueda convertirse en un buen predicador. Debemos entender que hay ciertos fundamentos que deben ser establecidos en la vida de la persona que aspira a ser un proclamador, un predicador de la palabra de Dios. Veamos pues estos requerimientos. Son dos, generalmente hablando, que debemos cumplir. Primero, ser llamados por Dios. El primer requisito que un predicador debe cumplir en su vida, o debe tener cumplido en su vida, es el llamado de Dios. Es muy importante. El llamado de Dios. De la misma manera que se designa a un embajador y se le da autoridad para representar a su nación, el predicador debe ser llamado y le debe ser dada de parte de Dios la autoridad para hablar su palabra. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 20, Pablo dice así: que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Lo primero que un embajador necesita es ser llamado por su gobierno a ser embajador, ¿verdad? No es un asunto de que mire y se autonombra y se va de una vez a la embajada del país tal ahí a presentarme: yo soy embajador. ¿Y quién lo manda? Pues yo me puse solo. ¿Sí? Yo me llamé solo. No. Bueno, y tal vez valdría la pena decir esto aquí en este momento, tal vez como en un paréntesis. Hay muchos predicadores que ellos mismos se han mandado a predicar solos. El Señor nunca los ha llamado. Amén. Y por eso andan haciendo pedazos la obra del Señor. Porque lo primero que el predicador necesita es recibir el llamado de Dios. Así como un embajador necesita ser llamado y ser nombrado y ser enviado, el predicador también. Cuando Pablo escribe a los Hebreos capítulo 5 verso 4, está hablando de Aarón y del sacerdocio arónico, que en ese contexto es figura del ministerio de los ministros. Dice: y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Necesitamos experimentar, recibir el llamado de Dios. Y cuando escribe Pablo a los Romanos, reafirma esto en Romanos 10:15, diciendo: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Obviamente, llamados y enviados. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, lo primero que necesitamos para convertirnos en predicadores de la palabra de Dios, en ministros de la predicación, es ser
llamado por Dios para predicar. Amén. Ahora, existen diferentes formas en las cuales uno puede sentir el llamado de Dios a predicar su palabra. Les mencionaré algunas. El Señor puede hablar directamente a la persona. Algunas veces lo va a hacer de manera sobrenatural, por medio de una visitación poderosa o de una visión impactante, hablándole claramente acerca de su llamamiento. Otras veces la persona puede escuchar la voz de Dios como un silbo apacible y delicado al orar o a leer la Biblia. Entonces el Señor le puede hablar directamente a la persona. También el llamamiento puede venir con un pequeño deseo de predicar en el corazón, el cual a medida que el tiempo pasa se va profundizando y se va incrementando y se va confirmando a través de las circunstancias que Dios trae a su vida. Gloria a Dios. Y otras veces el llamado de una persona a predicar puede ser discernido por un hombre o una mujer maduros que sean sensibles a la voz de Dios. Puede ser su pastor o un líder de la iglesia. Y en otras ocasiones estas dos maneras se unen. Uno siente en su corazón el llamado, uno oye la voz del Señor hablándole a su espíritu, y al mismo tiempo su pastor, su líder, su hermano más maduro también discierne que tiene el llamamiento para predicar. Amén. Yo recuerdo cómo experimenté el llamado a predicar. Yo era un joven tal vez de unos 15, 16 años, y sí, yo sentí en mi corazón, sentí el deseo, nacer el deseo de predicar. El deseo de predicar. Y comencé a memorizar muchos versículos de la Biblia por si en algún momento me ponían a predicar. Y de repente me pusieron y yo no sé qué dije, pero yo prediqué. Sí, yo prediqué. Porque había un hilo que estaba naciendo en mi corazón, un deseo de predicar. Y saben, yo le tengo mucho amor a la radio, porque mi llamamiento a la predicación se hizo clarísimo con un mensaje a través de la radio. Recuerdo, no sé si ustedes, los más antiguos en el Señor, recordarán que Radio Vea tuvo una época muy bonita y era escuchada casi en toda la República. Y había un programa a la 1 de la tarde que se llamaba Impacto Evangelístico. El pastor era el hermano Luis M. Ortiz, un maravilloso hombre de Dios de Puerto Rico. Y saben, él predicó sobre Isaías 6. ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y fue un mensaje de llamado al ministerio. Yo, un jovencito de unos 15 y 16 años, estaba oyendo el mensaje. Pero cuando yo escuché ese mensaje, hermano, era como si Dios hubiera bajado en persona y me hubiera dicho: a ti te estoy hablando, a ti. Amén. Y yo no dejaba de llorar. Lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y volví a llorar. Y al poco tiempo, sin decir yo nada, el pastor discernió y dijo: hermano, usted se va a ir a pastorear. Pero ya el Señor había hablado en mi corazón, me había confirmado por ese mensaje, y ahora el pastor maduro viene y discierne. De esa manera nos puede llegar el llamado a ser predicador. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, sigamos adelante. Todavía con el inciso B, tenemos que recibir el llamado de Dios. A ver,
¿Se atreverían ustedes a levantar la mano si yo les pregunto cuántos han recibido el llamado de Dios? ¿O no? ¿Cuántos están seguros que han recibido el llamado de Dios a predicar? Una buena cantidad. Qué lindo. Gloria a Dios. Ahora, después del llamado de Dios a predicar, ¿cuál es el otro requerimiento? La preparación para cumplir ese llamado. La preparación para cumplir ese llamado. Después de recibir el llamado, necesitamos prepararnos adecuadamente para predicar. De la misma manera que un soldado que se enlista en el ejército o un joven atleta que desea participar en las olimpiadas, el predicador debe prepararse adecuadamente. Gloria a Dios. Una cosa maravillosa, hermanos, es que todos los recursos del cielo estarán a disposición de toda persona que se está preparando para ser un predicador. La gracia, la unción, la revelación, la autoridad, el poder, la sabiduría y muchas cosas más estarán disponibles, estarán al alcance de la persona que ha sido llamada a predicar. No obstante, debemos entender también que el mundo, la carne y el diablo harán todo lo posible para impedir que se cumpla el propósito de Dios en la vida del llamado a predicar. Por un lado, todos los recursos del cielo estarán a su alcance y a su disposición si usted es llamado a predicar. Puede contar con todos los recursos del cielo para cumplir su llamado. Pero por el otro lado debe entender que también Satanás, el mundo, la carne y todos sus huestes estarán para pelear en contra del cumplimiento de ese llamado que usted ha recibido. Amén. Un ejemplo de esto lo vemos en Faraón, quien se convirtió en un acérrimo opositor de de Moisés. Faraón se convirtió en un acérrimo opositor de Moisés. Esto está narrado, no lo vamos a leer porque son, imagínense, 6 capítulos, Éxodo capítulo 5 al capítulo 10. Primero, haciéndoles la vida imposible a los israelitas con su trabajo como esclavos, y luego enfrentándose en abierta oposición a Moisés y a Aarón. Y hermanos, saben que solo una persona con la preparación adecuada será capaz de mantenerse firme en medio de los ataques del enemigo y de las oposiciones que enfrente. La preparación para cumplir el llamado de Dios es sumamente importante. Una buena preparación es indispensable, es imprescindible para convertirnos en buenos predicadores. La persona que ha sido llamada por Dios y está completamente consagrada al Señor, descubrirá que nada ni nadie puede detenerlo. Como Dios le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Pero estamos hablando de una persona que ha sido llamada y que ha sido preparada para cumplir su llamado. Gloria a Dios. En la vida de Esdras, vamos adelantito, en la vida de Esdras encontramos los pasos de la preparación que son necesarios para ser un predicador, para ser un maestro exitoso de la palabra de Dios. Y el texto base de la vida de Esdras y del libro de Esdras es Esdras capítulo 7 verso 10. Oigan lo que dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla,
y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. 4 pasos vemos en la vida de este maravilloso hombre de Dios. 4 pasos en la preparación de un predicador, en la preparación de un maestro. Esdras como ejemplo. 4 pasos. Número 1, un corazón consagrado. Él había preparado su corazón. Número 2, un estudio diligente de las Escrituras. Él había inquirido, investigado la ley de Jehová. Número 3, una obediencia absoluta a la palabra. Él la había cumplido. Y número 4, el ministerio de la enseñanza responsable. Él enseñó en Israel sus estatutos y sus decretos. Veamos cada uno de estos 4 pasos en la preparación de un predicador o de un maestro. Veamos uno por uno estos 4 pasos. Primero, Esdras tuvo un corazón consagrado. Preparó su corazón. Y hermanos, el primer paso en nuestra preparación debe ser la consagración de nuestro corazón. Saben que nuestro estudio y predicación de la palabra nunca darán en el blanco si nuestro corazón no está adecuadamente consagrado al Señor. Aleluya. Todo aquel que aspira a ser un predicador debe ser llamado por Dios a ese ministerio, y una vez que es llamado debe comenzar su preparación. Y paso número 1 en su preparación para ser un buen predicador es tener un corazón consagrado. Si no tenemos un corazón consagrado a Dios y a su palabra, nunca entenderemos las verdades preciosas de las Sagradas Escrituras. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11 y 12, dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si tenemos un corazón que se complace en la injusticia, Dios mismo mandará engaño y mentira para que seamos engañados. Porque Él no puede revelar su verdad a un corazón que no está consagrado a Él. A un corazón que no ama la justicia. A un corazón que no está dedicado al Señor. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 7:17 enseñó que si nuestro corazón está dispuesto a obedecer la voluntad de Dios, Él se encargará gustosamente de mostrarnos y enseñarnos la doctrina pura. Allí dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, el que tenga un corazón para Dios, el que sea sincero y consagrado a Dios, este va a entender si la doctrina es de Dios o no es de Dios. Va a entender la verdad y va a discernir la mentira también. En Mateo 12, 34 y 35 el Señor Jesús dijo que no podemos ser buenos predicadores si no tenemos un corazón consagrado. Les leo este pasaje. Él se los dirigió a los predicadores de su época. Les dijo: generación de víboras. Ay, ay, ay. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Fíjese. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas, doctrinas erróneas y falsas. Por eso es importantísimo tener un corazón consagrado, porque la verdad y un corazón consagrado van de la mano. Aunque sepamos la verdad,
Si no tenemos un corazón consagrado, palabras erróneas e inicuas saldrán de nuestra boca. Si no tenemos un corazón limpio. Por tal razón, hermano, debemos consagrar nuestros corazones totalmente al Señor. Jesús enseñó en la parábola del sembrador que nuestro corazón es como un huerto. La tierra del huerto puede ser dura, pedregosa, entre espinos, o puede ser fértil, pero solo la tierra fértil producirá una buena cosecha. Por eso debemos preparar nuestros corazones para que sean buena tierra. Amén. Oseas capítulo 10, verso 11 y 12. Pongamos atención, aquí hay una revelación hermosa. Dice, oigan pues, dice Judá, ¿lo tenemos aquí? ¿Sí? Oseas 10, 11 y 12. Está en otra versión, pero que la que estoy leyendo, pero es la misma cosa. Dice, Judá arará. Ahí dice, arará Judá y quebrará sus terrones. Jacob dice, Judá arará y abrirá surcos en la tierra de cultivo. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Fíjese lo que dice, Judá arará. Judá arará. Abrirá surcos en la tierra de cultivo. Y luego dice abajo, haced para vosotros barbecho. Barbecho es precisamente arar la tierra y preparar la tierra para sembrar. Pero aquí dice que ese trabajo lo va a hacer ¿quién? Judá. ¿Y qué significa Judá? Alabanza. Hermanos, solamente un corazón que ha aprendido a alabar a Dios estará preparado para recibir la semilla de la palabra de Dios y producir un buen fruto. Un predicador amargado, malagradecido, no estará en condiciones de recibir el mover del Espíritu Santo en su ministerio para predicar. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos tener un corazón consagrado, dedicado a Dios para poder ser buenos predicadores. Y bueno, qué lindo, porque Dios promete darnos un corazón nuevo y suave. En Ezequiel capítulo 11, versos 19 y 20, Él promete darnos un corazón nuevo. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Aleluya. La Biblia nos exhorta a velar sobre nuestro corazón para que no se endurezca. Hebreos 3:13, mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos consagrar nuestro corazón si queremos ser buenos predicadores. Un pasaje importante, Isaías 55, 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Que la semilla que sembremos en nuestro corazón crezca. Es lo que quiere decir esto, que la semilla que sembramos en nuestro corazón va a crecer,
será cosechada, será procesada hasta convertirse en pan con el cual podremos alimentar a nuestros oyentes. Pero nuestro corazón tiene que estar consagrado, suavizado por la alabanza, la adoración a Dios, y a la vez saturado por la palabra de Dios. Solo de esa manera seremos ministros exitosos, que podremos alimentar a las multitudes con la palabra de Dios, teniendo un corazón, dígame, consagrado. Consagrado. Fue lo primero que tuvo Esdras. Pero ¿qué fue lo segundo que tuvo Esdras? Él fue un diligente, estudioso de la ley, de las escrituras. Y si vamos a ser buenos predicadores, buenos maestros, número uno, tenemos que tener un corazón consagrado a Dios, ¿sí? Consagrado a Dios, dedicado a Dios. Número dos, tenemos que ser asiduos estudiantes de la palabra de Dios. Dice la Biblia que Esdras había preparado su corazón para inquirir. Para inquirir. ¿Qué significa inquirir? Investigar, escudriñar, estudiar profundamente. Y Esdras fue un hombre diligente en el estudio de la palabra de Dios. Alabado sea Dios. ¿Saben ustedes que la historia judía lo acredita como el hombre responsable de haber recopilado y organizado todos los libros del Antiguo Testamento? Esdras fue un hombre precioso, amante de la Biblia, amante de las escrituras, para nada perezoso, para nada negligente, sino muy diligente en el estudio de la palabra. Y eso se requiere de todo hombre y mujer que aspire a ser un buen predicador. Bendito sea Dios. El predicador que quiera tener éxito en su ministerio debe ser diligente para el estudio de las escrituras. Segunda Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, o sea, que tiene un corazón consagrado y que usa bien la palabra de verdad. Y esa frase, usa bien, no sé cómo está en esta versión. Sí, que usa bien la palabra de verdad, pero en otras versiones dice que divide correctamente la palabra de verdad, que traza correctamente la palabra de verdad. Tiene que ser un estudioso de la palabra de Dios. A Josué se le aconsejó meditar en la ley de Jehová de día y de noche. 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y no solo tu camino, pero tu ministerio también, y todo te saldrá bien. Los resultados de meditar en la ley de Dios día y noche son maravillosos y se muestran en el Salmo 1, verso 2 y 3. Donde dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué más dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Pero ¿quién experimentará eso? El que medita, el que se deleita en la ley de Dios, el que medita en la ley de Dios de día y de noche. Asiduo estudiante de la palabra de Dios. Una cosa con la cual debemos tener cuidado es que no debemos estudiar la Biblia solamente para predicar a otros, ¿verdad? Porque a veces nos suele suceder eso. Leemos la Biblia solo para preparar el mensaje que vamos a predicar. No,
caigamos en ese error. No debemos solo leer la Biblia o estudiar la Biblia para predicarle a otros. 1 Timoteo capítulo 4 verso 16 y Hechos 20-28 tienen una advertencia a los predicadores acerca de preocuparnos primeramente por nosotros mismos. Dice 1 Timoteo 4:16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Que la palabra sea para ti primero y después para los que te oigan. Hechos 20-28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, hermanos, debemos leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, primeramente para nosotros y después para predicarla a otros. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bueno, sigamos adelante, vamos a avanzar un poquito. ¿Cuál fue lo tercero que se vio en la vida de Esdras? Número 1, él tenía un corazón consagrado. Número 2, fue un estudioso de las Escrituras. Y número 3, fue un hombre que obedeció absolutamente la palabra. El tercer paso para convertirnos en buenos predicadores es obedecer lo que dice la Biblia. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Como ya hemos visto, el primer paso es consagrar nuestro corazón. Luego, estudiar la palabra de Dios. Esto nos llevará a comprenderla. Y el tercer paso es obedecerla. Obedecerla. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Para obedecer. No solo fuimos escogidos para ser predicadores, sino principalmente para obedecer esa palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Si nosotros obedecemos la palabra, esa palabra nos va a santificar nuestro espíritu, alma y cuerpo. Primera Tesalonicenses 5:23: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y solo entonces, estaremos preparados realmente para ser vasos de honra en la predicación de la palabra de Dios. Segunda Timoteo 2:21 dice: así que si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, el predicador que no obedece su conocimiento de la Biblia se convierte en el más miserable de todos los hombres. Un ejemplo de esto es la vida de Salomón. Él fue un gran predicador. Lamentablemente él violó todos los principios que él mismo predicó.